Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el calendario universal de la Iglesia, el día de hoy, celebramos la fiesta de la Epifanía, que en México y otros países del mundo, por las autoridades episcopales, ha sido trasladada al domingo anterior, por lo que, en realidad, litúrgicamente, hoy celebramos más bien el jueves después de la Epifanía. Y por eso, más que detenernos en el episodio de la adoración de los magos y la manifestación de Jesús como Salvador del mundo para todos los hombres, que ya hemos considerado el domingo pasado, el día de hoy vamos a fijar nuestra atención para este rato de oración en el episodio que continúa de esta primera carta del apóstol San Juan que estamos meditando en estos días de la última semana de la Navidad. En este día, el episodio que leemos centra su atención en un tema que es una piedra de toque para cualquier religión. Y es que muchas veces en el nombre de la religión se han cometido muchos crímenes de odio, se han cometido discriminaciones, se ha odiado e incitado al odio, como he dicho antes, a las personas. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto con horror los excesos de ciertos grupos yihadistas. Hemos visto también espantados lo que hacían los talibanes en el Extremo Oriente y cómo los hermanos musulmanes muchas veces, el grupo llamado así, hermanos musulmanes, predican pues en nombre de Dios el exterminio, el sometimiento hacia todos aquellos que son retenidos por ellos como herejes, como apóstatas, como personas infieles. También, desgraciadamente, en la historia bimilenaria del cristianismo ha habido momentos en que ya Juan Pablo II tuvo que pedir perdón a la humanidad y sobre todo a Dios, porque se usó el nombre de Dios no para lo que el Señor nos ha revelado, para su adoración, para fomentar la fraternidad, sino, como te digo, para predicar odio, destrucción. San Juan, en cambio, nos dice hoy, hijitos míos, fíjate qué bonito el lenguaje que usa San Juan. Hijitos míos, ámense, amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Entonces, aquí no hay dudas. El amor a Dios es inseparable del amor a los hermanos. Más aún, la manifestación concreta del amor a Dios se verifica en el amor a los hermanos. De acuerdo a aquella norma que ya hemos reflexionado, que es la entrega, el servicio, la preocupación por la santidad de nuestros hermanos. San Juan continúa su exhortación en esta carta diciendo:
Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. En otras palabras, no hay escapatoria. Amar a Dios implica amar a los hermanos. Pero también no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando y diciendo que amamos a nuestros hermanos y que en base a ese amor que tenemos a nuestros hermanos descuidamos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, aquellos que nos revelan y nos muestran el bien verdadero de las personas, de toda persona humana, argumentando, como te estoy diciendo, que amamos a las personas. Continuamente en nuestra sociedad nos encontramos con este tipo de paradojas, de falsas paradojas. La persona que descuida los deberes de caridad para con los hermanos por estar supuestamente cumpliendo sus deberes de piedad y de amor a Dios. Todos los santos nos han repetido una y otra vez de distintas maneras como muchas veces la manera de manifestar nuestra adoración al Señor puede ser el ir a ver a un enfermo, por ejemplo, el atender a una persona que se encuentra en necesidad, un pobre, y que no podemos argumentar para descuidar ese deber de caridad inmediato que es atender a las personas necesitadas, escudándonos en que, pues, por ejemplo, es la hora en que toca hacer la oración. Pero esto ocurre mucho menos que la otra parte de esta paradoja, que es argumentar que amo a mis hermanos y por eso descuido las obligaciones para con Dios. No tanto las obligaciones de piedad, que también muchas veces ocurre así, cuanto descuidar los mandamientos, aceptar situaciones y formas de vida que atentan contra la dignidad de la persona y que atentan contra los derechos de Dios. En estos días estamos celebrando también la jornada de la libertad religiosa. El Papa Francisco, por ejemplo, nos ha alertado contra la tentación, que hoy en día es bastante frecuente, de evitar a los hijos por supuestas razones ecológicas y sustituir a los hijos por el perro, por el gato, etc. Que en el fondo es una forma de desconfianza en la paternidad, en la maternidad, que es una forma de egoísmo y que termina siendo también una forma de deshumanización, de ceder ante la vocación excelsa del ser humano, de ser co-creador, de ser partícipe del poder de transmitir la vida que Dios le ha dado, la bendición de Dios. Y esto también se hace y se pretende hacer muchas veces bajo el pretexto de amar a los hermanos, descuidando el mandamiento de Dios. O lo mismo ocurre cuando en algunas sociedades empieza a abrir paso la tentación de administrar la eutanasia, la muerte por piedad, como si la única manera que tuviéramos para poder ayudar a una persona a vivir sus últimos momentos de la vida, o a unas personas que se encuentran en una grave situación de depresión o de necesidad afectiva o psicológica, fuera el darles muerte. Y todo esto se justifica siempre como si se tratara de un acto de piedad y de caridad, de amor a las personas, descuidando, te repito una vez más, el mandamiento de Dios. Pero hay otros ámbitos en que esto se pasa. Por ejemplo, cuando se pretende justificar el derecho, así como derecho, al aborto, por un supuesto amor a las mujeres, que tendrían derecho a no ser victimizadas, a no ser sometidas a una maternidad que ellas no han elegido, que ellas incluso pueden rechazar. Y siempre se argumenta el amor al prójimo. Cuando se pretende suprimir a
personas que se están gestando en el vientre de su madre porque han detectado a través de los análisis prenatales que puede ser afectado de algún síndrome a causa de algún fallo genético. Y supuestamente para evitarle una existencia de limitaciones, mejor acabamos con ellos. Abatimos su vida en el vientre de su madre. Y así sucesivamente. Por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que existe un perfecto equilibrio entre el guardar los mandamientos, guardar el amor a Dios y el amor al prójimo. Entre el amar al prójimo y amar a Dios. Los dos términos. No existe esta falsa oposición. Concluye el apóstol diciendo algo muy fuerte. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Para esto tenemos que recordar que en toda la teología de San Juan, el mundo representa no este mundo material en el que vivimos como tal, sino que representa la mundanidad, lo que se opone a Dios. Por eso es que dice San Juan que no tenemos que tener miedo, porque el que procede de Dios, el que ha nacido de Dios, el que tiene una mirada sobrenatural, el que vive en Dios, el que ama a Dios, tiene la fuerza y ya ha vencido a este mundo, a todo aquello que se opone a Dios, a estos falsos dilemas. Porque, como te repito, el amor a Dios no está enemistado de ninguna manera con el amor al prójimo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Por eso, al concluir este rato de oración, Señor, te pedimos, por intercesión de tu Madre, que aumentes nuestra fe, una fe operativa, una fe viva, en la cual nosotros podamos vencer al mundo, amándote a ti por sobre todas las cosas, sabiendo que si te amamos a ti y guardamos tus mandamientos, eso incluye, desde luego, amar a nuestros hermanos, amar su bien integral, amar su verdadero bien, sin falsas compasiones y sin falsos amores que no son sino en el fondo una estratagema para no amarte a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.